rojo. Creo que este es un texto o un capítulo que nosotros ya lo hemos leído muchas veces. Parte así el capítulo 14. Habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro, y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos, y todos los carros de Egipto, y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto. Y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiéndolos pues, los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-Hahirot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos han sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación de Jehová, que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan. Y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolos los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó la rueda de sus carros, y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, porque las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar,
Y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar. Y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas, y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón, que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que nosotros podemos ver acá, amados? Que Dios tiene el control absoluto de todo. Que podemos ver también que Dios es soberano y que Dios permite que su pueblo se encuentre en una encrucijada, en un dilema. ¿Qué decisión tomamos? Pero también vemos un atributo de Dios, su omnipotencia, cómo Dios abre el mar rojo. Y también vemos su fidelidad, cómo Dios rescata a Israel. Ese Dios de ese tiempo es el mismo que está con nosotros. Así que debemos confiar, debemos depender del Señor. Sabemos, y yo creo que nos pasa, que vivimos circunstancias difíciles, pero Dios las permite, y es por algo, para que nuestra fe, nuestra obediencia esté puesta donde tiene que estar, en Dios. Amén. Oremos al Señor. Padre amado, gracias te damos. Gracias porque podemos ver, Señor, a través de esta historia, cuán poderoso tú eres, cuán fiel tú eres con tu pueblo, Señor. Tu palabra declara, Señor, que tú nunca nos dejarás, nunca nos desampararás, Señor. Que caerá en 1000 y 10,000 a nuestra diestra, más a nosotros no llegará, porque tú estás con nosotros, Señor. Tú eres con y por nosotros, Señor. Y queremos en esta mañana glorificar tu nombre como iglesia, como pueblo tuyo, Señor. Queremos reconocer tu grandeza, tu gloria, tu soberanía, tu fidelidad, Señor. Porque tú eres bueno, misericordioso y clemente, Señor. Queremos exaltarte, Señor, en este día a través de la alabanza, de la adoración. Queremos glorificar tu nombre, Señor. Queremos escuchar tu palabra en el día de hoy, Señor. ¿Qué tienes para nosotros? Rogamos, Señor, que tu nombre sea glorificado el día de hoy, sea puesto en alto, Señor. Usa, Dios mío, a tu siervo el día de hoy, Señor, con gracia. Llénalo de ti, Señor. Dale sabiduría, Señor, para exponer tu palabra, Señor. Gracias te damos en esta mañana. Prepara nuestros corazones, Señor, para recibir de ti, para poder también alabar y bendecir tu nombre, Señor. Recibe la gloria en este día por todo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia del Señor dice, amén. morar en tu gloria y esplendor. De tus maravillas meditaré, de tu gran poder proclamaré, de tu salvación diré y de tus bondades, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande
alabaremos porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Venid, glorificad a Dios, Padre del Señor. En Cristo Él nos derramó su eterna bendición. Sin manchas, puros en su luz, nos destinó a ser sus hijos adoptados por la sangre de te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Venid, glorificar a Dios, que en Cristo gracia da. Nuestras culpas son, tenemos redención. En él Dios ya nos reveló su eterna voluntad. Que sea Cristo el Señor, su plan se cumplirá. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Venid, glorificar a Dios, creyentes del Señor. Él
el sello de su espíritu, por fe tenemos hoy. Él garantiza nuestra fe hasta el día final. Nos uniremos a alabar a nuestro trino Dios. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Oh profundo amor de Cristo, sin medida y sin fin, brama como mar rugiente al cubrirme todo a mí. Me rodea por completo la corriente de tu amor.
de mi alma, sé tú mi visión. Nada se iguala a ti, oh Señor. Día y noche mi anhelo eres tú. En todo tiempo tú eres mi luz. Sé tú mi sabiduría y verdad. Quiero contigo por siempre habitar. Tú eres mi Padre, tu Hijo yo soy. En mí tú vives, en ti vivo estoy. No quiero halagos ni prosperidad. Tú eres mi herencia por la eternidad. Solo tú reinas en mi corazón. Gran Rey del cielo, mi dulce porción. Eres mi porción. Gran Rey del cielo, mi fiel vencedor, llévame al gozo del cielo, Señor, sin importar lo que venga mi Dios. Oh soberano, sé tú mi visión, sin importar lo que venga mi Dios. Oh soberano, sé tú mi visión. Bien, hermanos, que el Señor les bendiga. Les invito a que inclinemos nuestro rostro y podamos orar al Señor por este tiempo en que vamos a estar delante de la palabra del Señor. Padre, te amamos, Señor, y queremos agradecer en esta hora tu cuidado sobre nuestras vidas, Señor. Gracias porque nos has acompañado, sostenido, exhortado, animado, alentado en tantas ocasiones, Señor. Y hoy día queremos, Señor, adorarte mediante la exposición de tu palabra y el hecho de estar atentos, Señor, a lo que tú nos estás mostrando. Yo quiero rogarte, Señor, que tu Espíritu Santo pueda estar en nosotros, Señor, dándonos entendimiento, guiándonos, Señor, trayendo luz. Señor, y por mi persona, que soy pecador, Señor, quiero rogar tu gracia y tu misericordia, Señor, para no ser tropiezo y antes, al contrario, ser fiel expositor de tu palabra. Bendícenos y acompáñanos en este tiempo, Padre, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cómo están, hermanos? ¿Sí? ¿Están acá? ¿Mucho frío? Maravilloso. Bien, hermanos. Hemos terminado ya, después de varios meses, una serie en la que estuvimos abordando temáticas
de la vida diaria, podríamos decirlo así, aspectos que tienen que ver con cómo la redención que el Señor ha efectuado en su pueblo tiene un efecto práctico, ¿cierto? La premisa era que no solamente esperamos en el Señor el día final en que nos encontremos con Él, sino que Dios nos enseña y transforma la forma en que vivimos nuestra vida. Y gracias al Señor, y aunque nos quedaron muchas cosas más de las cuales podríamos haber hablado, terminamos ese tiempo. Y eso significa que estamos partiendo el día de hoy una nueva serie de enseñanzas, de algo que espero yo alimente y nos ayude a transitar por lo que una iglesia debiera realmente ser. Esta serie es una serie de eclesiología y vamos a ver algo que parte el día de hoy con suma importancia para nosotros. Quizá usted tiene en su mente algún concepto de lo que significa la iglesia, ¿o no? Y quizás lo escuchamos. Quizás antes de venir acá tomamos a nuestros hijos y le decimos vamos hoy día a la iglesia. O nos pensamos y hablamos con alguien en la semana y le decimos, bueno, el domingo nos vemos, ¿dónde? En la iglesia. Y de una u otra manera hablamos de la iglesia y mencionamos a la iglesia y nos relacionamos con la iglesia, pero vamos a aterrizar lo que realmente significa la iglesia. ¿Es esta un edificio? ¿Es la iglesia un ente simplemente que transita por esta vida? ¿Tiene alguna autoridad la iglesia sobre mi vida? ¿Está la iglesia confinada solo a 4 paredes? ¿O la iglesia está también en las casas? ¿Quién dicta lo que la iglesia debe hacer? ¿Es un asunto del pastor? ¿Es un asunto de la asamblea? ¿Es un asunto de otra instancia que dirige la vida de la iglesia? Hay muchas preguntas que son relevantes de responder a la luz de lo que vemos en la Biblia respecto a lo que la iglesia es y aquello que la iglesia no es. Y vamos a estar precisamente hablando de esto en esta serie de eclesiología. Y muy particularmente hemos de abordar la eclesiología bautista reformada para poder entender qué rayos, hermanos, estamos haciendo el día de hoy acá y qué es lo que espera Dios de nosotros o lo que nos muestra en su palabra que espera realmente de este grupo de personas el día de hoy reunidas. Y me gustaría partir esta serie hablando de lo que viene a ser de alguna manera la base, y esto es la iglesia. Hoy vamos a hablar de qué es la iglesia, qué es este ente del cual pensamos que a veces es un edificio, que son algunos, que son pocos, que son todos. Bueno, vamos a hablar de esto. Y me gustaría poner en sus mentes este texto que cita el apóstol Pablo en su carta a los Efesios en el capítulo 2, desde el versículo 19 al 22. Dice así: así pues, ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio, bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Si hemos de hablar de la iglesia, tenemos que partir evidentemente por definirla. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? ¿Dónde aparece esta palabra que nosotros llamamos iglesia? ¿A quién se refiere esto que nosotros llamamos iglesia? Y para entenderlo bien hemos de mirar desde el Antiguo al Nuevo Testamento qué palabras se han utilizado y en qué tenor se han utilizado. Éxodo 12:6 nos dice algo importante. El Señor está hablando con el pueblo y cuando están a punto de salir de Egipto y viene ya a cernirse sobre esta tierra la última de las plagas, hay una instrucción que el Señor da por boca de Moisés al pueblo.
Éxodo 12:6 lo registra y dice, lo guardaréis hasta el día 14 del mismo mes, entonces toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al anochecer. Estas son instrucciones que se dan en medio de la designación de la Pascua. Pero hay dos palabras que son de interés para nosotros. Una de ellas es aquella desde la cual se tradujo la palabra asamblea y la otra es desde la cual se tradujo la palabra congregación. Asamblea viene del hebreo cajal y se traduce literalmente como asamblea o compañía o congregación. Y congregación viene de la palabra edá y se traduce precisamente como congregación. Usted está pensando, me está hablando en chino porque dijo lo mismo 2 veces. Pero téngame paciencia. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, en el uso bíblico la palabra edad se utiliza frecuentemente para designar a un pueblo o un grupo de personas, esté reunido o no. En el caso del Antiguo Testamento se utiliza mayoritariamente para hablar de Israel como nación, aunque no esté reunida toda. En cambio, la palabra cajal se enfoca en un grupo de personas reunidas o particularmente convocadas. ¿De dónde viene la palabra iglesia? La palabra iglesia viene del griego eclesía y se usa en el Nuevo como en el Antiguo Testamento, pero aquí viene la noción importante para nosotros. Porque estas dos palabras que se traducen como asamblea o como congregación en la versión de la Septuaginta, que es la traducción del hebreo al griego, se tradujeron con la palabra eclesía. Y eso nos da alguna visión, pero muy particularmente una de estas dos palabras fue traducida principalmente como eclesía y esa es cajal. Esa palabra se utiliza entonces principalmente para hablar de la iglesia. Deuteronomio 9:10 nos da un poco más de luz a qué se está refiriendo. El texto dice así: y el Señor me dio las 2 tablas de piedra escritas por el dedo de Dios, y en ellas estaban todas las palabras que el Señor os había dicho en el monte, en medio del fuego, el día de la asamblea. Esa asamblea es en el original la palabra cajal, y en la Septuaginta la palabra eclesía, ¿cierto? Este texto se enmarca en un recordatorio que el Señor dio al pueblo de Israel a la luz de la rebelión que sus padres habían tenido. Recuerden que Deuteronomio se le enseña a los hijos de la generación que murió en el desierto, en ese contexto. ¿Y qué nos está diciendo? Bueno, nos habla de cuando Moisés, ¿cierto?, había ido a buscar las tablas de la ley al monte de Horeb. Pero ahora nos da algo llamativo. Porque ahora la palabra que se usa para designar a la asamblea se traduce en un pueblo particularmente designado. ¿Quién es ese pueblo al cual la palabra asamblea se está refiriendo? Pero no Israel como nación, es ese pueblo convocado. Bueno, particularmente en el monte de Horeb tenemos a Israel convocado, ¿cierto? Recién salido de la tierra de Egipto. Pero es importante entender este uso porque hay una designación de esta asamblea no a una universalidad, sino a un grupo convocado particularmente. Mateo 16:18, ya en palabras del Señor Jesús, nos ayuda a entender esto también respecto a la identidad. Porque el Señor dice en ese famoso texto, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hay 3 cosas que son importantes de notar en este texto. La primera de ellas es que nos dice que la iglesia va a ser edificada por Jesús mismo. En segundo lugar, identifica a Pedro como parte de la iglesia. ¿Y qué era Pedro? ¿Qué era Pedro? Un discípulo, un apóstol, pero era también, en términos generales, un creyente, ¿o no? Eso era Pedro. Y en tercer lugar, nos dice algo importante. Este texto declara que la iglesia tiene un dueño. Y ese dueño no es otro sino el Señor Jesús.
Él dice, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esto es importante para la forma en que nosotros entendemos lo que es realmente la iglesia. La segunda confesión bautista de fe de Londres de 1689, en el capítulo 26, que habla de la iglesia, nos entrega en su párrafo primero algo que es importante, una definición. Ellos nos dicen la iglesia católica universal, que con respecto a la obra interna del Espíritu, a la verdad de la gracia, puede llamarse invisible, se compone del número completo de los electos que han sido, son o serán reunidos en uno bajo Cristo, su cabeza, y Él la esposa, el cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, hermanos, cuando hablamos de iglesia, ¿qué podemos decir? ¿Qué es la iglesia? Podríamos quizás recapitular y decir que la iglesia es la asamblea, la santa convocación del pueblo de Dios, es decir, los creyentes. Esa es la iglesia. Ahora, si queremos entender con mayor profundidad lo que esto implica, entonces tenemos que abordar la naturaleza de la iglesia. Y respecto a la naturaleza de la iglesia, hay varias cosas que podemos decir. En primer lugar, podemos decir que la iglesia es el pueblo del nuevo pacto. Y esto es una distinción bastante importante que tenemos que hacer. Jeremías 31, del 31 al 34, nos dice así: He aquí, vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no tendrán que enseñar más a cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Este texto es clave para la vida de la iglesia. Es muy particularmente importante para la eclesiología bautista reformada, porque nos da la identidad de quién es la iglesia. Y aquí es necesario hacer un recordatorio de cómo funcionaba el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Si ustedes van atrás en la historia y recuerdan el pacto que establece Dios con Abraham, Él les dice que de Él va a llamar a existencia a un pueblo que todavía no existía, Israel, ¿cierto? Y le hace un pacto con Abraham. La señal del pacto es la siguiente: a los 8 días de nacido, todo varón descendiente tuyo será circuncidado. Y esa es la señal de ingreso, ¿para qué? Para el pacto. ¿Con quién se estableció ese pacto? Con Abraham y su descendencia después de ellos. Esa descendencia llegó a ser conocida como Israel. Pero Israel vivía una mixtura. E Israel estaba compuesto por israelitas que verdaderamente anhelaban y esperaban al Mesías prometido, y por israelitas que eran simplemente ciudadanos políticos de Israel. Es decir, había creyentes y no creyentes viviendo juntos bajo un mismo pacto. El nuevo pacto cambia eso, porque el nuevo pacto se establece ahora solo con ¿quiénes? Solo con los creyentes. Y eso es relevante, porque una de las cosas que vemos en la naturaleza de la iglesia es que la iglesia es la santa asamblea, la convocación ¿de quién? De los verdaderos creyentes. En la iglesia no hay inconversos y creyentes, hay solamente creyentes. ¿Sí? ¿Lo vemos? Perfecto. Eso es primeramente importante respecto a la naturaleza de la iglesia. Pero además de eso, podemos ver en la Escritura
que la iglesia es además un pueblo santo. Primera de Pedro capítulo 1, versículos 9 al 10 nos dice: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes del que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. No habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Primero, ¿a quién le está hablando Pedro? ¿A quién le está dirigiendo Pedro estas palabras? ¿A quién? A la iglesia, a los creyentes. ¿Y qué dice respecto a la identidad de estos creyentes de la iglesia? ¿Qué nos dice Pedro? Nos dice que son un linaje escogido, que son un real sacerdocio, que son un pueblo adquirido, pero además nos dice que son una nación santa. La iglesia, hermanos amados, es por naturaleza un pueblo santo. Esto tiene dos ramas, si queremos decirlo así. Hay una santidad posicional que ha sido ganada por los méritos de Cristo. Una santidad con la cual Dios mira a su iglesia, que es pecadora aún, como una iglesia santa. ¿Por qué? Por los méritos de Jesús. Pero hay una iglesia que en su realidad no es tan santa, ¿o sí? Hermanos, si proyectaran lo que piensa nuestra mente o lo que pasa cuando nos ocurren eventos, ¿cierto?, en una cartelera, ¿nos avergonzaríamos quizás en algún sentido? Eso es por la corrupción del pecado remanente aún en este pueblo. Es santa posicionalmente, santificada, llamada así por el Señor, pero es santa también por profesión. Y que sea santa por profesión significa que este pueblo se esfuerza en alcanzar la santidad que Dios demanda de él. ¿Por qué? Porque la Escritura nos declara que Dios es santo y su pueblo debe ser santo. Por lo tanto, la iglesia es este grupo de creyentes, esta asamblea llamada por el Señor, solo de creyentes, que además tiene como distintivo característico la santidad. Pero hay más. La iglesia también es la familia de Dios. El apóstol Pablo añade claridad a la naturaleza de la iglesia, entrando en una dimensión mucho más cercana. La iglesia no es simplemente una asamblea de personas convocadas con algo en común, ¿cierto? Que es Cristo, evidentemente, sino que realmente es una familia. Efesios 2:19, dice: así pues ya no sois extranjeros ni extraños, sino que sois conciudadanos de los santos y sois, ¿qué dice ahí? La familia de Dios. Hermanos, esa es una realidad, es la naturaleza de la iglesia. No hay un pueblo que realmente sea iglesia que no tenga una identidad en común junto con aquellos que le rodean, que son verdaderamente creyentes, que no sean familia. A usted Dios le ha dado el privilegio, si es un verdadero creyente, de que ha sido injertado en una familia mucho más grande que lo que la sangre le ha podido entregar. Y eso es la familia de Dios. No es un cliché, hermanos. Cuando decimos a los que están alrededor nuestro hermano, hermana, no es un cliché. Es que verdaderamente hemos sido injertados en la familia de Dios. Y realmente los verdaderos creyentes a mi alrededor son hermanos míos. ¿Sí? ¿Qué más nos dice la Biblia respecto a la iglesia? Nos dice también que la iglesia es el templo de Dios. Primera de Pedro 2:5 dice: también vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y esto es un privilegio tremendo y maravilloso, hermanos. Si usted mira hacia el Antiguo Testamento y se empieza a acordar de cómo fue el trato de Dios con el pueblo de Israel, se va a dar cuenta que una vez que la nación ya estaba conformada, Dios eligió un lugar en el cual su presencia estaría de manera especial presente.
En el desierto era un montón de telas de tejón sin una apariencia bonita, pero que guardaba un lugar santo y un arca en la cual la presencia de Dios estaba de manera particularmente manifestada. Ese era el tabernáculo. Esa presencia de Dios estaba en ese lugar y el sacerdote entraba a ministrar y estaba de alguna manera delante de Dios, en ese lugar santísimo. Pero no todo el pueblo podía estar ahí. Cuando la historia avanza y vemos que Israel llega a la tierra prometida y se establece ahí, comienza el linaje de los reyes, llegamos a uno de los reyes que más levantó a Israel en la historia, David. Pero David fue un hombre de guerra y aunque tenía un anhelo en su corazón, no fue completado por él, sino por su hijo, Salomón. ¿Qué hizo Salomón? Levantó el templo para el Señor, el lugar de adoración de Israel. ¿Y qué dijo Dios cuando ese templo fue levantado? Dijo que su oído iba a estar atento a ese lugar y que de alguna manera la presencia especial de Dios iba a estar ahí en el lugar santísimo. Entonces lo que antes se oficiaba en el tabernáculo, ahora pasó a oficiarse ¿dónde? En el templo santo. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios de alguna manera especial vivía ahí. Pero ese templo con el paso de los años fue destruido en más de una ocasión. Hasta que ya entrada la época del Nuevo Testamento, por ahí en el 70 después de Cristo, este templo es totalmente desarraigado de la tierra, se destruye completamente y viene la pregunta importante, ¿dónde entonces habita Dios ahora? Esa es la maravilla del nuevo pacto. La promesa establece no solo la formación de un pueblo solo de creyentes, sino que ahora ese grupo de creyentes, la iglesia, es el objeto del habitáculo de Dios. Dios vive ahora en un templo no hecho por manos humanas, sino en un templo que es la iglesia de Dios. Eso es la iglesia, el edificio santo en el cual Dios vino a morar. Eso es un privilegio, ¿no? Además de eso, la Biblia también nos dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Efesios 1, 22 y 23 dice, y todo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y este texto, hermanos, no habla simplemente de una metáfora, sino que presenta una realidad maravillosa y misteriosa a la vez. La iglesia, los creyentes, están realmente unidos a Cristo. Esa es una realidad. La imagen del cuerpo de Cristo, la imagen del cuerpo con Cristo a la cabeza, muestra por un lado que la iglesia ha de sujetarse a Cristo, quien la dirige, pero al mismo tiempo es capaz de mostrar la diversidad y la belleza que hay en cada persona que compone la iglesia. Por eso Pablo utiliza la analogía de que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Hermanos, ¿todos son iguales? Gracias a Dios que no somos todos iguales, hermanos. Imagínense la tragedia. Dios mío, ¿cuántos problemas tendríamos? La iglesia es el cuerpo de Cristo. Hay diversidad y hay belleza. Hay un concepto que nosotros debiéramos entender para poder apreciar realmente la belleza y la hermosura de la iglesia. Y quiero mostrárselos con la analogía de lo que es el ser humano. El Génesis nos dice que Dios creó al ser humano, al hombre y a la mujer, como imagen y semejanza suya. Y hay una pregunta interesante que los teólogos estudiaron durante muchos años. Y esa es ¿era Adán o era Eva solamente por sí solos fieles representantes de la imagen y la semejanza de Dios? Y la respuesta es que no. El plan de Dios, al llamar a este hombre y a esta mujer y formarlos y decirles fructifíquense y multiplíquense sobre la faz de la tierra, es como si de alguna manera Dios estuviera pintando un lienzo. Y su obra completa se aprecia en la medida que esta tinta que es la humanidad recorre el lienzo. La imagen completa, o más bien mejor formada de Dios puesta en el hombre, no se aprecia solo en uno, sino en la plenitud de la multitud del ser humano expandiéndose sobre la faz de la tierra.
Asimismo, la iglesia es el cuerpo y muestra esa plenitud en la medida que se manifiesta y se reúne junta. La iglesia no soy yo soy parte de la iglesia. Y eso marca una distinción muy importante en la definición y, como lo vamos a ver más adelante, también en la práctica de lo que la iglesia debe hacer. También nos dice la Escritura que la iglesia es la esposa de Cristo. Efesios 5, en este texto que tanto usamos cuando tenemos que hablar del rol del varón, ¿cierto?, se nos dice algo que es muy importante. Efesios 5 dice: maridos, amad a vuestras mujeres. Amén. Así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuere santa e inmaculada. ¿Y qué es lo que se nos dice acá? Se le entrega el mandato al hombre. Por eso los hombres dicen amén, porque los maridos deben amar a sus esposas, ¿o no? Pero se nos declara algo. Así como Cristo amó, ¿a quién? Porque su iglesia es su esposa. Y eso es, hermanos, muy, muy importante. La iglesia, de nuevo, no es simplemente un grupo de personas con algo en común. Es la esposa amada de Cristo. Es el objeto del amor de su Salvador. Y esto significa algo. La iglesia es profundamente amada, cuidada, santificada y provista. ¿Por quién? Por Cristo. Él tiene un especial cuidado sobre su iglesia. Un cuidado que no tiene con el resto del mundo, pero sí para con su iglesia. Además, también se nos dice en la Escritura que la iglesia es una institución ordenada por Cristo. Y quizás usted ha escuchado en algún momento y ha pensado, y quizás en algún momento de rebeldía o necedad lo hemos llegado a decir nosotros. No, si la iglesia es como este ente etéreo, ¿cierto? La iglesia no tiene que ver nada con estructura, ni con cosa, ni orden. No. La iglesia es algo etéreo, ¿cierto? Espiritual. Pero la verdad es que la iglesia es una institución. No es simplemente un grupo de creyentes, sino que es realmente una institución visible en la tierra. Mateo 18, el texto que nos habla del fundamento de la disciplina, nos dice lo siguiente: y si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Mas si no te escucha, lleva contigo a uno o a dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Y si rehúsa escucharlos, dilo ¿a quién? A la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. En verdad os digo, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Además os digo que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿De qué nos está hablando este texto? De disciplina. ¿Y quién nos dice que tiene que intervenir en la disciplina? La iglesia. Y la iglesia se presenta no solo como un ente etéreo, no flotando por ahí, ¿cierto? Sino como una institución ordenada. Porque ¿qué pasa en los casos en que no hay arrepentimiento de los pecados? ¿Qué dice la Biblia? Confróntalo primero a solas. Y si no quiere arrepentirse, entonces ve con testigos. Y si no quiere obedecer, entonces se llama a alguien más grande que una persona sola o que un par de personas reunidas a una institución ordenada, la iglesia. ¿Por qué podemos decir que la iglesia es una institución? Piensen en una institución. Cuando hay una empresa que funciona relativamente de manera seria, la ley establece que esa institución o esa empresa debe tener un directorio. Y ese directorio tiene presidentes y directores, y tiene tesoreros, y tiene secretarios, ¿cierto? Y personas que actúan en representación de la iglesia, ¿o no? Piense, si no le gusta ese ejemplo, en un club deportivo.
¿Cómo se constituye un club deportivo? No tiene que tener una directiva, no tiene que haber presidentes, directores, secretarios. Piensa en una institución sin fines de lucro, no sé, en una brigada forestal, por ejemplo, digo yo. ¿Qué tiene que tener para funcionar? Tiene que tener un cuerpo directivo. ¿Por qué? Porque es una institución. ¿Y no hizo eso Dios con la iglesia? ¿No hay ancianos que gobiernan la iglesia? ¿No hay diáconos que tienen un servicio en la iglesia? ¿No hay una estructura que Dios le ha dado a la iglesia? La iglesia, hermanos míos, es una institución. La diferencia es que no es una institución de origen humano, es una institución de origen divino, pero sigue siendo una institución. Es por eso que en el clímax del proceso disciplinario, cuando la persona no se quiere arrepentir, las palabras del apóstol no son, bueno, mándalo para la casa y quizás en 2 meses más pregúntale cómo está y así por la buena, tráelo de nuevo. Dice, márquenlo y exclúyanlo de la asamblea. ¿Por qué? Porque una persona que persiste en pecar, no arrepintiéndose después de todos los esfuerzos que hay para llamarlo al arrepentimiento, viene a ser tropiezo, viene a blasfemar y viene a manchar el nombre al cual representa esa institución. ¿Y a quién representa la iglesia? A Cristo. ¿Es la iglesia una institución? Sí, hermanos, la iglesia es una institución. Pero además la Biblia nos dice algo de la naturaleza de la iglesia, y es maravilloso. Esto es que la iglesia es católica, no católica romana, es católica en el sentido universal. Colosenses 1:18 dice, Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia, y Él es el principio, el primogénito entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. ¿Acaso nosotros somos solamente la iglesia? ¿No hay iglesia acaso entre presbiterianos, anglicanos, metodistas, pentecostales, bautistas generales? Por supuesto que hay iglesia. La iglesia tiene un carácter universal que sobrepasa denominaciones, lenguas, tono de la piel, estrato social y lugar geográfico. Hay una sola iglesia, que es la iglesia universal del Señor, que está repartida a lo largo y ancho de toda la tierra. Pero esa iglesia que tiene un carácter universal y que es en algún sentido invisible, porque no podemos verla, ¿cierto?, a toda la plenitud de la iglesia, que la confesión de fe dice que está compuesta no solo por los que hoy día viven, sino por todos los que en toda la historia han creído en la promesa del Salvador antes de que llegara, y en el Salvador después de que vino. Esa iglesia tiene también una manifestación visible. ¿Cuál es esa manifestación visible? La iglesia local. Esa es la manifestación visible. Hay una iglesia local claramente establecida, designada, identificable. Esa es la iglesia local. Pablo le escribe a los hermanos en Filipo, Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están ¿dónde? En Filipos. ¿Qué está haciendo Pablo? Está identificando a la iglesia, pero particularmente a la iglesia que ahora es visible y que está identificada. Hermanos, ¿tenemos nombre nosotros? Tenemos un nombre de pila, como el nombre de la iglesia, ¿cierto? Pero tenemos nombres cada uno de nosotros y somos identificables, ¿o no? Si alguien les preguntara a ustedes quién es, o él o los, hoy día hay uno, solamente después van a ver más, pero ¿quién es el pastor de la congregación? Usted sabe medianamente mi nombre, ¿no? Sí, sabe escribirlo otra cosa, pero está bien, sabe decirlo. Bueno, y si yo hablara de los hermanos de mi congregación, hay hermanos que puedo identificar. Sé que hermanos son parte de la congregación, ¿cierto? Es visible, es identificable. Todas estas cosas están en la iglesia o constituyen la iglesia. Si recapitulamos, ¿cómo podríamos intentar definir a la iglesia? Podríamos decir que la iglesia es la asamblea, la santa convocación del pueblo de Dios, los creyentes, santa por llamamiento y profesión, que es el templo espiritual de Dios, que es la familia de Dios, que es el cuerpo de Cristo, que es la esposa del Señor y que ha sido divinamente establecida en la tierra para el cumplimiento de los propósitos de Dios. Eso es la iglesia. Ahora, ¿por qué hablar todo esto? Porque hay implicaciones que nacen de esto. Y lo primero que debiéramos ver es el propósito de la iglesia. ¿Para qué está la iglesia hoy día en la tierra?
¿Nunca ha pensado eso? ¿Por qué no nos convertimos y el Señor nos llevó al tiro en vez de seguir viviendo en esta tierra, sufriendo, padeciendo, pecando y teniendo las consecuencias? ¿Por qué Dios no nos lleva al tiro? ¿Por qué? Porque hay un propósito. Y ese propósito es claramente establecido en la Biblia. Si puedo categorizarlo, lo puedo hacer de la siguiente manera. La iglesia tiene un propósito fuera y tiene un propósito dentro. El propósito fuera está establecido y lo leímos en 1 de Pedro 1, del 9 al 10. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. ¿Para qué? ¿Para? ¿No está ahí? No. Para anunciar las virtudes del que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Por qué hemos sido hechos todo esto? ¿Para qué Dios nos ha santificado? ¿Por qué nos ha rescatado? ¿Por qué nos ha llamado? No solamente para gozar de Él, sino para abrir la boca y anunciar que hay alguien que es capaz de sacar de las tinieblas a la luz, de la perdición a la salvación, de la muerte a la vida. Eso es el propósito de la iglesia. Mateo 28 lo dice con mayor claridad. Y acercándose Jesús les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todo lo que ha mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué propósito tiene la iglesia? Predicar el Evangelio. Ese es el propósito externo de la iglesia. La iglesia debe predicar el Evangelio. Hermanos, hay implicaciones grandes de estas que vamos a leer. Pero piensen esto. El mandato externo está ligado a un mandato interno. El propósito que se cumple afuera también tiene o está ligado a un propósito interno. Porque el trabajo no es solamente ir y predicar, es hacer discípulos. Y Jesús es explícito en esto. Dice: vaya y hagan discípulos, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. ¿Cómo hacemos discípulos? Hermanos, ¿cómo hacemos discípulos? Enseñándoles a guardar la palabra. Tan tímidos. Enseñándoles a guardar, hermanos. Es enseñándoles a guardar. Pero para enseñar a guardar, ¿no hay algo que debe venir primero que eso? O dicho de otra manera, ¿cualquiera puede enseñar a guardar? ¿Qué creen ustedes? Si usted tiene un problema médico grave, me imagino que no va a ir a preguntarle al mecánico de la esquina qué medicamento puede tomar o qué exámenes se debe hacer. Ahí va a ir un médico, ¿no? Porque es especialista en eso, ¿cierto? Y el médico, para llegar a ser médico, ¿qué hizo antes? Estudió y aprendió y practicó y se ejercitó hasta que es capaz de conducir a una persona o asesorar para llegar a un buen diagnóstico, ¿no? Bueno, la pregunta es: ¿cómo hacemos discípulos? Y Dios ha dejado la clave. Efesios 4 dice: y Él dio a algunos ser apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. No voy a entrar en el detalle de cuáles siguen vigentes hoy día, solo pastores, ¿cierto? ¿A fin de qué? De capacitar a los santos para la obra del ministerio. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿No ha dotado Dios a la iglesia con dones? ¿Para qué? Para el propio crecimiento de la iglesia. ¿No hay dones repartidos en el cuerpo de Cristo? Algunos son buenos en logística, otros son buenos generosamente hablando, otros son buenos para hablar en el buen sentido. Otros son generosos, otros son buenos para apapachar y abrazar, otros son caritativos. Hermanos, hay dones que Dios repartió en la iglesia que tienen una finalidad. ¿Cuál? Hacer crecer y madurar a la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque en la medida que la iglesia crece y madura, es apta para cumplir el mandato externo, ¿o no? ¿Qué hacemos nosotros con nuestros hijos en la medida que crecen?
les enseñamos. ¿Para qué? Para que el día de mañana puedan ser relativamente autovalentes, ¿o no? Y puedan entonces vivir de manera adecuada. Bueno, la iglesia ha sido dotada por el Señor con un orden establecido y con dones particulares. ¿Para qué? Para que la iglesia crezca. Porque en la medida que la iglesia crece, no me refiero a los números, me refiero a la madurez, es capaz de cumplir su propósito. ¿Cuál es la iglesia que es capaz de mantener el evangelio que ha recibido? Una iglesia madura. ¿Cuál es la iglesia que es capaz de llamar a hombres al ministerio? Una iglesia que es madura. ¿Cuál es la iglesia que testifica con fidelidad en medio de los cambios culturales e ideológicos de hoy día? Eso es una iglesia madura. Por lo tanto, en la medida que queremos cumplir el propósito externo, necesitamos sí o sí cumplir el interno. Y eso es el hacer crecer a la iglesia. El apóstol Pedro escribe en 1 de Pedro capítulo 4, según cada uno ha recibido un don especial, úselo, sirviéndonos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que habla, hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Romanos 12, 1 Corintios 12 nos dan algún listado de dones que están dispuestos en la iglesia, que tienen el propósito de hacerla crecer y madurar. Esto tiene una implicancia importante. Si la iglesia tiene un propósito, si yo creo ser parte de la iglesia, ¿puedo vivir fuera de la vida de la comunidad? No. Porque para que el cuerpo se nutra de lo que mi función hace, yo debo estar ligado al cuerpo. Si yo me corto la mano y la tiro al suelo y después la miro y le digo, toma el celular, con esta no porque me la corté, toma el celular y llama un número, ¿puede hacerlo la mano? Es ridículo el ejemplo, ¿no? Bueno, así de ridículo es que los cristianos realmente llamados pretendan vivir fuera de la comunión de la iglesia, porque no pueden por definición. La iglesia demanda que los creyentes que pertenecen a la iglesia vivan y ejerciten sus dones dentro, porque sólo así reciben el alimento para nutrirse y ellos nutren a otros. ¿Se entiende? Perfecto. Ahora, hermanos, ¿por qué tomarse esta molestia de hablar de la iglesia? Molestia entre comillas. ¿Por qué hablar de la iglesia hoy día? Porque se levantan falsas enseñanzas en medio nuestro, ¿no? Y porque la iglesia tiene características particulares que demandan de la iglesia una acción proactiva. Una de ellas es que la iglesia, lejos de ser un grupo normal de personas, es por sobre todo la amada del Señor. Y si la iglesia es realmente la amada de aquel a quien nosotros decimos amar, entonces requiere sobre todo un cuidado y un trato particularmente especial. Usted puede tener quizás un carácter medio iracundo y se le puede levantar la pluma y llegar a la casa y azotar la puerta y tirar para allá, y si se le cruza el perro, hasta el perro lo puede patear. Pero su esposa tiene un trato especial, o debiera tener un trato especial, por la importancia que ella tiene. Una de las primeras implicancias que surgen de hablar de la iglesia y de su naturaleza es que la iglesia es realmente especial. El trato que merece, la dignidad con la cual debe tratarse a la iglesia, la gracia con la cual se le debe hablar, no es cualquiera. El apóstol recomienda a los ancianos o a los mayores, ¿cierto? Trátalos como a padre, a las mujeres como hermanas. Hay un trato especial. Y eso va de frente a la forma en que nosotros nos relacionamos en la vida de la iglesia. Estas son las implicaciones.
Dado que la iglesia le pertenece a Cristo, ¿qué podemos hacer con ella? Solo y exclusivamente lo que Él manda. Si usted tiene algún trabajo y tiene un jefe sobre usted, ¿qué espera el jefe que usted haga? Aquello por lo cual fue contratado o no. Si es usted administrador, por ejemplo, de recursos humanos de algún área de su empresa, ¿no espera su empleador que usted haga aquello por lo cual se le contrató? ¿Sí o no? Bueno, cuando nos acercamos a la vida de la iglesia, fíjese qué preponderante es el hecho de que la iglesia le pertenece al Señor. Él dijo, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La iglesia, hermano mío, no es del pastor, pero tampoco es de los miembros. No es simplemente una corporación, no es simplemente una denominación. La iglesia le pertenece al Señor. Y si esto es así, significa que lo que hacemos como iglesia, las palabras que decimos, lo que enseñamos, lo que demandamos, la forma en que nos tratamos, debe estar alineada y ordenada con lo que Él ha ordenado y no con lo que nosotros queremos necesariamente hacer. Hermanos, cuando seguimos a Cristo, una de las cosas que ocurren con nosotros y en nuestra naturaleza es que no todo lo que debemos hacer es de nuestro agrado. ¿O sí? ¿O todo nos gusta y nos fascina ir a todo? Porque si eso fuera así, nuestro número en oración sería mucho más de lo que hoy día oran. Porque Él nos dijo que oráramos. Y si fuera así, todos estaríamos en las calles predicando el día que nos juntamos, porque Él dijo que anunciáramos. Pero esas son pequeñas muestras de nuestras falencias. Y el punto, hermanos, es que la iglesia ha de hacer lo que Él mandó que hiciéramos. El principio regulador, que es algo que vamos a ver más adelante en la medida que avancemos en esta serie de eclesiología, es una expresión que nos dice qué debemos hacer y el por qué debemos hacerlo. Y el fundamento se halla solamente, hermanos, en el hecho de que Él ha mandado. A algunos les gustaría levantarse más tarde este día. A otros les gustaría desocuparse más temprano. A otros les gustaría cantar menos, a otros más, a otros les gustaría que la predicación fuera más corta, a otros que fuera más largo. Hermano, hay diversidad en nuestras apreciaciones, pero lo importante es hacer lo que Él ha mandado hacer. Por eso hemos de dar cuenta. Segunda de Corintios 5:20 dice, por tanto somos embajadores de Cristo, como si Él rogara por medio de nosotros, en nombre de Cristo os rogamos reconciliados con Dios. Fíjese cómo la iglesia en alguna medida representa eso. Y fíjese cómo un embajador puede ser absolutamente infiel y digno de ser despedido si no representa los intereses de la nación que le designó como embajador. ¿Tiene sentido eso, no? Bueno, nosotros hemos de hacer lo que el Señor demanda. Otra implicación importante es que dado que la iglesia, como les decía, es la amada de Cristo, entonces debe ser tratada de manera muy particular y especial. Quizá usted lo ha escuchado, si es que no lo ha dicho alguna vez. En esta iglesia no hay amor. No, esa iglesia no tiene amor. Yo me fui porque esa iglesia no tiene amor. Pero aparte de ser una necesidad, es una contradicción, porque la iglesia por definición tiene amor. Si no, no sería iglesia. Pero muchas veces hay gente que habla de la iglesia o de un grupo o una congregación particular denostándola y hablando mal de los hermanos que habitan allí. Y eso no solo es una necesidad, sino una falta de respeto delante del Señor. Porque esa iglesia, aunque imperfecta, si es verdaderamente iglesia, es la amada del Señor y merece un trato especial. Imagínese usted tuviera un amigo muy amado, un amigo importante para usted, alguien a quien realmente ama. Y ese amigo tiene que salir de la ciudad por alguna urgencia y tiene que ir a atender un trabajo de vida o muerte a otro lugar. Y le dice, amigo, tengo que salir urgente, por favor cuida a mi esposa. Imagínese lo que pasaría si usted le dice, amigo, yo voy a cuidar a tu esposa, y entrado en la casa de su amigo que le abrió las puertas y le confió lo más sagrado que tiene, lo más valioso, su esposa, usted comienza a maltratarla.
a golpearla, a insultarla. ¿Qué va a hacer cuando ese amigo vuelva y le pregunte por la esposa que le encargó cuidar? Eso es lo que Cristo va a hacer con nosotros el día que lleguemos. Somos la iglesia y somos parte de, pero mi trato hacia el otro algún día va a rendir cuentas al Señor. Porque no es simplemente un hermano, una hermana, no es simplemente que está ahí, es la amada de mi Señor. Y eso debiera llenarnos de temor y de reverencia en la forma en que abrimos los labios y en cómo nos relacionamos con otros, porque es la amada del Señor. ¿Sí? Dado que la iglesia es el edificio santo de Dios, una implicación que fluye de esto es que debemos entonces vivir en santidad. Una iglesia que es laxa en la vida de santidad es una iglesia que no es fiel representante de la naturaleza misma que compone la iglesia. Hermanos, ¿buscamos la santidad? ¿O la santidad es solo un concepto abstracto que le pedimos a los que están gobernando, cierto? No, que el pastor tiene que ser santo y los demás no, da lo mismo. Me puedo dar mis licencias. Aquí en la iglesia, santos y pulcros, pero abrimos la boca afuera, ¿cierto? Y los garabatos vuelan a diestra y a siniestra. ¿Es la iglesia así? ¿O es un cuerpo que busca y ama la santidad porque aquel que la llamó es en primera instancia santo? Si hay un objetivo que debiéramos perseguir como iglesia, hermanos amados, no es simplemente el crecer en número, no es simplemente el llegar a comprar un edificio, no es el crecer en áreas ministeriales y tener mejor de lo que usted piense que hoy día somos deficientes y seguramente lo somos. Si algo debiéramos buscar es crecer en santidad, porque Él es santo y demanda santidad. Y si hemos de llevar sobre nosotros la representación del único Dios verdadero, se demanda entonces que su pueblo sea santo, porque Él es santo. Hermanos, para finalizar, dado que la iglesia es el templo santo de Dios, hay una implicación maravillosa de esto. Y es que allí podemos hallar consuelo, fortaleza, ayuda y a Dios mismo. No todas las implicaciones tienen un tenor de advertencia o negativo en algún sentido. La realidad de la iglesia y su naturaleza debería alentarnos fuertemente a pertenecer a una iglesia local. Hermanos, si la iglesia es el edificio santo donde Dios mora a través de su Espíritu Santo y de la unión real de cada creyente con Cristo, ¿no debería considerar entonces que mis hermanos pueden llegar a emitir algún consejo que está lleno de la sabiduría y la gracia de Dios? ¿Sí o no? Si Dios habita en mis hermanos, ¿no habrá una palabra sabia en ellos? Pero a veces el psicólogo es la primera opción. Estoy mal, no, el psicólogo me va a decir, espera. Hermanos, si la iglesia es la familia de Dios, ¿no hay un amor genuino y desinteresado en esta familia de la fe? Y alguno me podría decir, es que he tenido mala experiencia. Hermano, estoy seguro que hemos sido más que bendecidos por la iglesia del Señor. ¿No ha derramado Dios su gracia en la iglesia? ¿No han venido a nosotros palabras de aliento, de consuelo, de fortaleza? ¿No hemos sido incluso provistos en lo material por hermanos de la fe? No es simplemente que uno tenga un gesto, es que es la iglesia, hermanos, moviéndose, amando, cuidando, sosteniendo, guiando, acompañando. Es la iglesia del Señor. Y ese es un aspecto realmente maravilloso de la vida en Cristo, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque en la medida que permanecemos en la comunión, somos capaces de ver con mayor claridad cómo es Jesús. Es cierto que podemos tomar la Escritura y la Escritura es fiel y verdadera y precisa en mostrarnos cómo es Dios. Pero cuando vemos que Dios es amor y pensamos en el amor, es un tanto abstracto el pensamiento. Pero cuando vemos el amor materializado en ese hermano que llegó a verme al hospital cuando tenía a mi hijo enfermo, eso es amor.
Cuando veo que ese hermano dejó de su presupuesto y me entregó por una necesidad particular en medio de una necesidad, eso es el amor palpable. Cuando estoy sintiéndome mal, angustiado o estoy pasando dificultades en mi vida y hay un hermano, una hermana que está ahí diciendo, déjame orar por ti, déjame acompañarte, déjame estar contigo en este camino. ¿No es eso el amor puesto en práctica? Por lo tanto, seríamos necios si pensáramos que solo vemos a Dios solamente en la Escritura y no lo vemos materializado en el pueblo suyo que vive hoy día alrededor nuestro. Hermanos, la iglesia es maravillosa. La iglesia es el cuerpo del Señor. Representa al Señor y está dotada de tantas gracias que debería llevarnos a mirar y atesorar realmente la comunión. El amor, aunque imperfecto, está presente en la iglesia. Su entrega, aunque inconstante en algunas ocasiones, refleja la entrega del Señor. El auxilio, aunque incapaz de ser pleno, viene a ser un bálsamo en tiempos de dolor. El consejo, aunque puede fallar, lleva el sello de la gracia y la obra del Espíritu de Dios en la iglesia. Y la provisión, aunque evidentemente está limitada en una iglesia local, es capaz de traer aliento y alivio en momentos de necesidad, ¿o no? 1 Corintios 12 dice, y si un miembro sufre, todos sufrimos con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. Eso es la iglesia, hermanos. No es el edificio, no es la denominación, no es simplemente un grupo de personas que se reúnen. Tiene tantas virtudes y belleza que nos deberían llevar a nosotros a trabajar y mirar con gracia, amor, respeto y honra al pueblo que Él decidió amar. Fíjense cómo debiera cambiar en lo práctico la forma en que nos abordamos unos a otros. O sea, ¿cuántas veces me ha tocado escuchar, y sé que va a seguir haciendo así hasta que el Señor venga, quejas de unos contra otros? O sea, ¿cuántas veces me ha tocado ser a mí objeto de quejas y críticas de otros? Y en algún sentido uno entiende la naturaleza corrupta y cómo el pecado nos lleva a esto. Pero si tuviéramos esto enfrente siempre y miráramos la gracia de Dios en mis hermanos, ¿no cambiaría la forma en que nos relacionamos? ¿No nos llevaría a ser más cautos con nuestras palabras? ¿No nos llevarían a buscar la unidad en vez de alejarnos? Hermanos, partir esta serie de eclesiología con la iglesia es necesario, porque si vamos a lo práctico, que es qué debe hacer la iglesia, eso emana y fluye desde la naturaleza propia de la iglesia. Y si somos realmente creyentes, si verdaderamente creemos en el Señor, si verdaderamente amamos la obra que Él ha hecho, entonces no podemos despreciar y pisotear a la gente que Él amó salvar. Piense qué necio es esto, y con esto termino. Piense qué ridículo sería profesar un amor en el cual dos personas que quieren unirse, una de ellas con hijos de un matrimonio anterior o una vida anterior. Piense lo difícil que sería lograr realmente una unión matrimonial si aquel de quien no son los hijos le dijera a la otra persona, yo te amo a ti, pero no estoy ni ahí con tus hijos. ¿Usted cree que esa relación podría prosperar? ¿Y usted cree que puede llegar a tener una relación verdadera con Dios sin amar a la iglesia que Él ama? Porque así imperfectos como somos, en este camino de santidad somos profundamente amados por Cristo. ¿Cuánto? Lo suficiente para que Él entregara su vida en rescate por su iglesia. Póngase en pie, hermanos, para que oremos al Señor. Anhelamos tu retorno, Señor. Ayúdanos a perseverar, Señor, hasta el día en que tú vuelvas, Señor, o nos llames a tu presencia. Te adoramos, Señor.
declara miraste el mundo de expresión, ardiendo en dolor. Subiste al Calvario en humilde sumisión. Tu sangre por mi salvación, tu muerte al mundo sacudió. Y dijiste, hecho está. Y la cruz declara consumado es. Hoy miro al santo lugar, el velo se rasgó. Al Rey de gracia puedo ver, viviendo mi perdón. Tu sacrificio me sanó, mi nombre en tus heridas dio. Y tú dices, eres mío, y tu amor declara consumado es. Consumado es. Yo miraré a la eternidad, donde no hay más dolor. Veré al Cordero que murió en gloria y esplendor. A casa tú me llevarás para ante el trono alabar. Y dirás, ven a mí, y mi ser declara consumado es. Y dirás, ven a mí, y mi ser declara consumado es. Señor, recibe la gloria, la honra y la alabanza que te pertenece a ti, Señor, porque eres digno, Señor, de toda nuestra adoración, Señor. Eres digno, Señor, porque nos sacaste de las tinieblas y nos llevaste a la luz de tu Hijo admirable, de nuestro Salvador, Señor. Nos cambiaste de muerte a vida, Señor, de perdición y maldición a esperanza, Señor, y salvación. Señor, y no solo hay una esperanza ciertísima en la eternidad, sino que hoy día también nos enseñas a vivir una vida plena, Señor, y llena de gozo en ti. Señor, por eso te amamos, Señor. Y al terminar este culto, Señor, queremos orar también por los días que vienen, por tu iglesia. Señor, yo quiero rogar tu bendición, Señor, que tu gracia y misericordia acompañen a mis hermanos en los días que vienen, Señor. A resplandecer tu rostro lleno de gracia, de misericordia, Señor, de bondad para la vida de tu iglesia, Señor. Yo pido tu bendición que nos acompañe, Señor. También te pido por los que están enfermos, Señor, y enfermas, particularmente por nuestros hermanos Raúl, por nuestra hermana Rosy, por la hermana Margarita, por la hermana Regina, por mi hermana Carmen, Señor, y por otros hermanos y hermanas, Señor, que están experimentando en su cuerpo, Señor, las dificultades de la caída, Señor. Si tienes a bien, Señor, levántales y bendícelos, y si no, Señor, alienta su fe y ayúdales, Señor, a vivir cada día tomados de tu mano, Señor. Y a nosotros, la iglesia, Señor, y a ellos como iglesia, permítenos amarlos, acompañarles, extender la mano y estar ahí junto con ellos también.
Te lo pedimos, Padre, y te damos gracias por este culto. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, hermanos, pueden tomar asiento. El Señor les bendiga. Solo tenemos algunos avisos y ya nos retiramos.